¿Cómo estás, Rubí, hija? A ver, quiero ver su trabajo. Compras, vamos a jalar otra tarjetita. Lo va a compartir Sniper. Sniper, ¿estás ahí? Mientras él va compartiendo, Rubí, ¿me ayudas con los Sí, ahora lo... integrantes de tu grupo? Es Rubí Moreno, Sniper Pariona. Michelle, Ya. Flavia y Jorge. Michelle, Flavia y Jorge, ¿no? Listo. Muy bien. La pregunta de investigación es, ¿cómo se han visto afectados los estudios por el COVID-19? ¿Cómo se han visto afectados los estudios universitarios? Universitarios. ¿Correcto? Entonces, para especificar, porque al momento de hacer la investigación, esto ustedes lo van a hacer más adelante, pero al momento de hacer la investigación, la pregunta tiene que ser bastante acotada, ¿no? ¿Cómo se han visto afectados los estudios? Podría ser cómo se han visto afectadas las clases de los universitarios por el COVID-19. ¿Correcto? Sí, válido también. Sí, señorita Rubí. Muy bien, entonces ahí podríamos colocar nombre y apellido. Si puedes ponerlo control más, un poquito más grande, por favor, Sniper. Mi edad, los faroles me fallan. Ese es control menos, control más, una más, ahí está, perfecto. No, que calcen dos. Ya está bien. Nombre y apellido. Sugiero que en lo que se refiere a encuestas, no se personalice, ¿no? Porque ese es lo ideal de la encuesta, no saber quién la hizo. Entonces, de pronto, Rubí, Sniper, o Michelle, Flavia y Jorge, podríamos eliminar este primer bloque, ¿correcto? Muy bien. Edad, sí, como habíamos visto al principio, nos va a permitir identificar edad. Sería ideal, como lo hicieron en el grupo anterior, ¿no? En el rango de edades, ¿no? Para tener una variable con agrupada de 16 a 18, 18 a 20, de 20 a 22, de 22 a 24 o a otros, para que podamos saber dónde fluctúa la mayor cantidad de estudiantes en la universidad. ¿Qué ciclo estás cursando? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Para evitar tener un despliegue de tantas variables, se recomienda que podamos poner un menú desplegable. Entonces, ¿en qué ciclo estás cursando? ¿No? Puedes poner un menú desplegable del 1 al 10, ¿no? Para que la persona que va a ser entrevistada o encuestada pueda dar clic sobre el ciclo que está cursando, ¿correcto? Entonces, vamos haciendo la modificación, eliminar la primera. Los nombres no. Sí, Sniper. Sería importante poner los nombres de los participantes. Hijo, no te escuché. O sea, porque los nombres Se no. recomienda que no, Sniper, porque las encuestas son generalmente de manera anónima. No nos interesa saber si Hernán Vargas le afectó o no le afectó. Lo que a mí me interesa indagar, como vuestra pregunta dice, ¿no? ¿Cuál es el impacto que ha generado el COVID en los estudiantes de la universidad? Ah, ok. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué distrito vives? ¿Esta variable con qué finalidad podríamos incluirla? Su buena conexión. Porque depende. ¿Correcto? Ya. Podemos hacer lo mismo que hizo el grupo anterior, escoger 4 o 5 distritos
de lo que ustedes consideren mayor relevancia y dejar de lado. Nosotros tenemos 51 distritos, no 50 más 1, ¿cómo se llama? El distrito, la provincia constitucional del Callao. Entonces ponemos 4 o 5 y los demás los dejamos como otros, ¿correcto? ¿Tienes una buena conexión a Internet? Sí, no, en pocos momentos. Aquí podríamos, sí, no, en pocos momentos. Es mala, buena, muy buena. Podríamos decir sí, no. ¿Qué aparato electrónico utilizas para conectarte a las clases virtuales? Laptop, tablet, PC, celular, PC, ¿correcto? Sigamos. ¿Cuál de ellos es el que más prefieres? Laptop, tablet. Ojo que en la anterior, solamente puedes marcar todas, y en la segunda solamente puedes marcar una, Claro, porque ¿no? es el que más prefieres. Correcto. Entonces, de pronto tú puedes marcar todas en la anterior, y en la segunda, o en la siguiente, eh, solamente vas a poder marcar una. Yo me gusta conectarte en una laptop, en una tablet, un celular, en una PC. Pero ¿cuál es la que más prefieres? Una tablet. Ok, marca solamente tablet. Es correcto, Rubí. Al hacer una encuesta, hay que evitar las respuestas a redacción porque tendrías tú que leer todas. Entonces, yo sugiero acá que ustedes provoquen las respuestas. Hagan preguntas cerradas, ¿no? 3 preguntas cerradas, ¿no? ¿Por qué? Primera pregunta cerrada. Fácil uso. ¿Es portátil o fácil uso, portátil eh, y por comodidad? Para que de pronto puedan marcar una, dos o las tres. ¿Correcto? Muy bien. La que sigue, por favor. Te es, no, no es te es, sencillamente es complicado llevar las clases virtuales con el aparato electrónico que usas. Aparato electrónico, aparato digital, aparato tecnológico, con el equipo que usas, podemos ir ajustando esas preguntas. Hay unas palabras que pueden calzar mucho mejor. La pregunta no es te es complicado, sino es complicado llevar las clases con el equipo que usas. Sí, no, en algunos momentos. ¿Correcto? Muy bien. La que sea pequeños descansos mientras estudias, podríamos focalizar la pregunta. ¿Realizas, no pequeños, sino realizas descansos mientras estudias? O podríamos hacer un poco más técnico, ¿realizas pausas activas mientras estudias? ¿Por qué digo pausas activas? Porque las pausas activas es un mecanismo que nos permite relajar el cuerpo, relajar si estamos tensos, ¿no? De pronto ahí podríamos trabajar un poquito más sobre, ¿realizas pausas activas mientras estudias? Sí, no, a veces. Muy bien. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a estudiar o realizar trabajos de la universidad? Igual, ¿no? Podemos hacer una tablita para tener datos agrupados de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a más, ¿no? Para hacer los intervalos. La que sigue, ¿tienes un espacio donde puedas hacer tus trabajos, clases sin distracciones? No. Si respondes no, ahí nomás sniper. Si respondo no, ¿cuál va a ser el impacto? De pronto esa información me va a servir a mí como profesor. Si el estudiante no tiene un espacio adecuado para trabajar, para hacer sus trabajos sin distracciones, de nada vale pues que yo le mande unos hipertrabajos, aunque tenga que ser generación de búsqueda de información, si no tiene un espacio adecuado para trabajar. La que sigue,
Eso pregúntale a mi hijo, ¿no? Él está en su clase y está jugando Nintendo, Minecraft, ¿no? Mientras estudias o estás en clases virtuales, te distraes con el exterior, alguno, la mayoría te va a decir que sí. La que sigue, ¿cuál de estos elementos suelen distraerte más cuando estás estudiando? Ok. Si haces la anterior la vas a dejar de lado, ¿correcto? Porque te vas a llenar de una variable adicional sin necesidad. Entonces, trabaja solamente esta de acá. La anterior la puedes eliminar, ¿sí? Muy bien, la que sigue. ¿Tienes cómo sustentar tus estudios en medio de esta crisis de COVID? Bueno, sí, vamos a dejarla. La que sigue. ¿Conoces a compañeros míos que hayan dejado las clases virtuales por aquí de economía? Evidente que sí, sigue. Ahí nomás, ahí nomás. Regresa. Esta pregunta, ¿conoces a compañeros amigos que... ¿De qué te va a servir? Ya, para saber cuántas personas han dejado de estudiar y cuántas no. O sea, para ser sus amigos. Excelente. O sea, tú no estás diciendo de tus amigos, estás hablando de compañeros o amigos, o en realidad, correcto, que hayan dejado las clases virtuales por la crisis económica. Excelente, ¿no? Tú vas a encontrar que de los 40 conoces amigos, que sí. Entonces, lo que vas a conocer tú en esto de acá es que conoces personas que sí han dejado, conoces a personas que conocen personas que han dejado la universidad. Muy bien. La que sigue, ¿qué elementos te gustan de las clases virtuales? Ahí, por favor, tienen que especificar, ¿no? La clase, la presentación, la dinámica, la voz del profesor, eh, los intermedios, esperemos que se vayan, ¿no? Pongan 4 o 5 para saber qué elementos te gustan de las clases virtuales. Nada, música. Entonces, de repente nos dan la oportunidad de escribir algo que no corresponde. Ahí es cómodo, cómodo. Se ha comido la palabra. Sniper, por favor, devuelve lo que te has comido. No. ¿Qué tan cómodo te sientes llevando las clases virtuales? Totalmente incómodo y totalmente cómodo. ¿Correcto? La que sigue. ¿Qué tanto te gustan las clases virtuales? De pronto la anterior y esta se la van a repetir. De pronto pueden eliminar una. La que sigue. ¿Qué tantos problemas has tenido con la plataforma que utiliza? Eh, eh, ¿qué tantos? ¿Qué tantos problemas? No. Eh, ¿Has tenido dificultad con la plataforma que utiliza tu centro de estudios? ¿No? Ahí podríamos decir que solamente podríamos abarcar sí y no. ¿No? Cuando hicimos la encuesta en una universidad sobre esto, arrojó que sí, y la pregunta que seguía era, ¿qué consideras que no, qué consideras, por qué tu respuesta anterior? ¿No? Y la gran mayoría puso porque no hubo una capacitación adecuada para el estudiante. ¿Qué tanto crees que has aprendido durante la... Uy, está dura la pregunta, Naiper, ¿ah? No he aprendido por esa data, no, esa respuesta me la pasas para yo chequearla, Ya. ¿ya? Para jalarte y volverte a poner al primer ciclo. Muy bien. ¿Todavía siguen? Sí, un par faltan, ¿no? ¿Qué tan, qué tanto el confinamiento a causa del COVID ha afectado tu salud mental? Esta es una pregunta en la cual no podríamos dar respuesta porque yo puedo decir que no me ha afectado y recuerden que el loco no se da cuenta de su locura. Entonces, ¿qué tanto el confinamiento? Yo puedo decir que nada, nada, nada. Entonces, pero sí me ha afectado. Entonces, esta preguntita de pronto eh,
podríamos cambiarla por el confinamiento a causa del COVID te ha producido estrés, totalmente de acuerdo, totalmente de desacuerdo, ¿correcto? La que sigue, ¿no? ¿Te gustaría recibir, ajá, muy bien, te gustaría recibir consejos para llevar las clases virtuales? Rubí, Sí, profesor. sí, sí, ¿cuál sería tu recomendación? Sí. O sea, tal vez como estudiantes le daríamos algunos tips. Por ejemplo, el estudio Pomodoro, ¿no? Que es estudiar tanto tiempo, hacer pausas, estudiar tanto tiempo, ¿no? Tips de estudio. Miren, mi hijo tiene 11 años. Este es su horario durante el día. Arranca a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. ¿Correcto? Viene de hacer tareas, jugar con la computadora, almorzar, descansar, hacer tareas, música, leer, hacer curso de dibujo, inglés, salir a correr, hacer ejercicio, descansar, tocar guitarra, estudiar, leer un cuento. Entonces, no solamente es el trabajo, no solamente es el estudio, sino las combinaciones posibles que se puedan dar. Entonces, si a mí me sale que te gustaría recibir consejos para llevar las clases virtuales, me dices si hay 50 así, al día siguiente yo hago un proyecto para ser tutor en clases virtuales. Yo tengo un aula, se llama milaulas.com. Muy bien. Y de ahí dice, la pregunta de cierre está perfecta, está muy bien. Yo les sugiero, chicos, para que sea más sólida y no más sólida, sino para que no tengan que chambear tanto, no le pongan más de 10 variables, ¿no? Porque si no va a ser bastante laborioso. ¿Correcto? Muy buen trabajo. Señorita Rubí Moreno, Naipel Pariona, Michelle, Flavia y Jorge. Profesor, una pregunta. Por ejemplo, a mí me Claro que dijeron sí. que las preguntas van, o sea, de 10, pero las introducciones son muy apartes. O sea, como el nombre, edad, rango o fecha, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿se contabilizan esas preguntas junto con las que estamos haciendo o son por separados? No, no te logré entender, Naipel. Dijeron que las preguntas de introducción, por ejemplo, como que nombre, edad, apellido o distrito, son muy aparte de las preguntas que se llevan a cabo este, que como que son ya de acuerdo al tema, ¿no? Entonces, ¿Quién te dijo? las ¿Quién? preguntas son ¿Quién? juntas con Por favor, ellas. por favor, dame el nombre y el teléfono de la persona que ha intentado engañarte. ¿Ah? Oye, profesor, El otro profesor de estadística. bueno, a mí me comentaron así que es muy Que aparte. las herramientas estadísticas, las primeras preguntas, no hay primeras ni últimas preguntas, todas son válidas. ¿Por qué? Porque lo que tú haces en una encuesta es recopilar datos para luego transformarlo en información. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? En este momento tú estás recopilando datos, ¿correcto? Para transformarlos en información y luego redactar un informe en donde te diga, por ejemplo, no le pongamos edad, ¿no? Y vamos a dar, la gran mayoría de estudiantes le gusta recibir clases virtuales. Oye, ¿qué edad tienen? ¿De qué segmento me estás hablando? ¿De 15 a 18, 18 a 20, de 20 a 21? Entonces, para eso sirve la primera variable, ¿no? Edad, entre 15 y 17, 17 y 19, etcétera. ¿Correcto? Profe, ¿y el distrito? ¿Qué me va a orientar el distrito? De repente con esta pregunta, si necesitas clases virtuales, de repente yo vivo en el distrito que sale y puedo hacer clases presenciales. Yo sugiero al grupo de Rubí, de Rubí, de Naiper, ajustar, ¿no? De pronto 10 problemas como máximo, 10 variables como máximo, ¿sí? Nombre, Ya, apellido, no.
Miren, lo importante, no le pongo nombre y apellidos porque el Excel, esto va a bajar una base de datos de Excel y cuando la va a bajar, coloca las direcciones de las personas que han participado. Muy bien, listo. ¿Quiere participar adicional? Si no, para todos. ¿Listo? Sniper, tomaste nota de lo que tienes que eliminar, ¿no? Las Sí, modificaciones que profesor. tienes que hacer. Excelente, excelente, querido Sniper. Por favor, el TikToker. Muy bien, gracias, Sniper. Ahora me toca a mí. Recuerden que las clases que hemos hecho a partir de la semana anterior para esta semana no las voy a considerar dentro del examen final, toda vez que se vuelven bastante complejas. Por ejemplo, la herramienta que vamos a ver hoy día trabajaría bastante bien, sin embargo, tendríamos que tener un concepto un poco más avanzado sobre, ahí decimos de cariño Fara. Fara. Muy bien. Sí, está en conceso ya. Muy bien, entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Recibidos. ¿Esto cómo se llama? PowerPoint. Local. Estadística. Semana 12, semana 12. Muy bien. Entonces, la clase de hoy día habla de dispersión. ¿Qué se entiende por dispersión? ¿No? Cuando hablamos de dispersión, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos decir de la dispersión? Yo les voy a poner un ejemplo sumamente sencillo. Voy a instalar mi tabletita y ustedes se van a dar cuenta de la dispersión. Vamos a ponerlo por atrás. Vamos a conectarlo acá. Michelle se fue de la clase, Michelle Chantal. No hay tareas, no hay nada, pero sí necesito que ustedes vayan haciendo su trabajo. Miren lo que es la dispersión. Lo opuesto a concentración. Muy bien. Esta es clase de matemática. Profe, Dígame. me problema con el micro y al momento que usted pasaba a realizar la clase, no podía hablar, o sea, hablaba, pero nadie me escuchaba. Y quería decirle que faltaba nuestro grupo para que revise las preguntas. Ok. Dame, esta clase, como estas son clases de conocimiento, quiero que todos se vayan con el conocimiento adquirido. No hay tareas sobre estos tópicos, pero sí me gustaría que tengan el concepto clarísimo. Termino con este tópico que no me va a demandar más de 10 minutos y de ahí sigo contigo, Brian. ¿Estamos de Ya, ok, acuerdo? perfecto, gracias. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es la dispersión? ¿No? Ahí hace un ratito escribió Leví que es lo opuesto a concentración. Vamos a suponer que mañana Perú le va a ganar a Chile, esperemos que sea así. Perú, país más lindo del mundo, ¿no? Con todas sus cosas, con todos sus detalles, pero seguimos siendo un país maravilloso, caramba.
Estás acá. Listo. Entonces, es un arco de fútbol, ¿no? Es un arco de barro, así, Y este es una pelota. Y el caballero que está acá es el jugador que patea el balón. Después tengo a otro jugador que coloca los balones, todos los balones los coloca acá. Ahora sí, ¿quién me ayuda con, a ver, Sniper, cuál sería dispersión y cuál sería concentración? Ah, la carita roja, ¿Ya? ¿El rojo qué sería? la Esta es dispersión. la dispersión. ¿Y el moradito? Concentración. La concentración. Entonces, ¿qué es lo que en estadística, qué es lo que nos dice la dispersión? En estadística, generalmente trazamos una recta en el eje XY y cuando los puntos están muy pegados a la recta, se llaman concentración de puntos. Pero si yo tengo unos puntos de esta naturaleza, vamos a identificar que es una dispersión. Como bien lo dijo Leví, es el opuesto a concentración. ¿Han escuchado ese término? Pucha, que estamos recontra dispersos. Entonces, ¿qué refiere a estar dispersos? Refiere que en una gran área de trabajo, que puede ser esta, en esta gran área de trabajo, ¿qué es lo que sucede? Vamos a estar dispersos. Vamos a estar separados el uno del otro. Pero si hablamos de concentración, vamos a poder saber que la concentración nos dice que es la agrupación de puntos en un sitio determinado. Si yo pusiéramos un valor 0 y 1 y 1, ¿qué nos quisiéramos decir? Que ellos están en el eje X y en el eje Y, ellos están más concentrados hacia el punto 1 en el eje X, ¿correcto? Esto se utiliza mucho en la matriz BCG, Consulting Group, no es tema de trabajo, se enciende por conocimiento. Muy bien, entonces un poquito de eso trata la sesión de hoy, medidas de dispersión, y para hacer medidas de dispersión tenemos un indicador de logro, ustedes van a conocer las medidas de dispersión como que es el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Las medidas de dispersión, ¿qué es lo que hacen? Las medidas de dispersión estudian la distribución de los valores de una serie determinada. Si yo me voy al ejemplo de hace un ratito, ¿correcto? Acá yo tengo un valor, podríamos decir, de punto azul. Valores de la serie. Vamos a poner valores de la serie punto azul. ¿Estos están totalmente dispersos? Sí.
pero también nos dice los valores de la serie moradita. Están totalmente agrupados. Entonces dice, estudia la distribución de los valores de la serie analizando si estos se encuentran más o menos concentrados. Para el caso de los celestes están totalmente menos concentrados y los moraditos mucho más concentrados o menos dispersos. ¿No? Es bastante, pero no entra para la parte del proyecto. Las medidas de dispersión más conocidas son 4. La primera refiere al rango, la segunda a la varianza, la tercera a la desviación típica y la cuarta al coeficiente de variación de Pearson. Entonces, las 4 vamos a redactarlas, vamos a ver las que son sumamente sencillas. Hay que hacer un par de operaciones adicionales que en Excel la hace, ¿no? La hace bastante rápido. Y miren lo que va a suceder. El rango, o R, mide, la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia entre el más elevado y el más bajo. Profe, ¿y eso cómo es? ¿Dónde está mi pizarrita de digital? Acá está. Si yo tengo una recta ¿cuál es el rango? El rango R va a ser igual al máximo, al número máximo menos el número mínimo, donde el rango va a ser igual a ¿cuánto? A 7 menos 1, entonces R es igual a 6. Ese es el rango. Profe, es en las unidades que separan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre el máximo, que es 7, es el número máximo, y el 1, que es el número mínimo. Si yo les doy una tabla, es muy parecido al límite superior y al límite inferior. Acá se le llaman rango, el rango mínimo y el rango máximo. ¿Cuál es el rango? Es la diferencia del máximo menos el mínimo. ¿Listo? Varianza. La varianza mide la distancia entre los valores de una y la media. Es decir, si yo tengo una serie de números, ¿qué tanto se van a espaciar los números con relación a la media? Se calcula como sumatorio de las diferencias al cuadrado entre el valor de la media y la media, multiplicadas por el número de veces que se ha repetido cada valor. El sumatorio obtenido se divide por el tamaño de la muestra. Entonces, entrar en estos detalles no va a ser necesario, sencillamente necesito que lo conozca. Tenemos una desviación típica, se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y cuál es la varianza? La parte anterior. Yo hallo el número de la varianza, que es S de X, y para hallar la desviación típica, lo único que tengo que hacer es hallar la raíz cuadrada. El coeficiente de variación de Pearson se calcula como cociente entre la desviación y la media. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unas típicas desviaciones, ¿no? Que nos dicen que cuando el rango se separa entre 0.15, que es de 0.15 de dispersión, cuando se ajusta a 0.85, la dispersión se va agrupando, ¿correcto? Cuando llegamos a la mitad, no está tan dispersa, pero cuando llegamos a la unidad, está totalmente agrupada. Por deducción, ¿qué nos está diciendo?
que la varianza, miren, nos está diciendo ¿cuántos valores puso? Puso 25, 0,25, 0,50, 0,75 y esta es la unidad. Cuando está en 0,25, cuando está en 0,50, cuando está en 0,75, pero cuando está en 1, ¿qué nos quiere decir? Que la varianza, mientras más cercana al número 1 esté, se refiere que los grupos están menos dispersos. Mientras más alejados del 1 estén, o más cercanos al 0, más dispersos. ¿Correcto? ¿Me dejé entender, Carlos Guillermo? Muy bien. Me imagino que eso debe haber sido un sí. Acá tenemos un ejemplo, frecuencias absolutas, no frecuencias acumuladas. Por ejemplo, si yo le dijera, en este ejemplo, hay en ustedes el rango, ¿cuál sería el rango? Trabajemos con puntos, a ver, con puntos. Un puntito adicional en el examen final que me diga en esta tablita cuál es el rango. Grecia Luna. ¿Dónde está Grecia Luna? Brian, ¿cuál es el rango en este cuadro? Valor mayor menos valor menor, ¿correcto? ¿El valor mayor cuánto es? Muy bien. Aquí el rango es bastante sencillo. Yo puedo identificar lo que refiere valor mayor, 1,30, valor mínimo 1,20, el rango viene a ser 0,10. Muy bien. Les iba a dejar una pequeña tareita, pero necesito que vayan trabajando su encuesta, vayan definiendo las preguntas, ¿no? Vayan enviándolas para que de pronto la próxima semana podamos juntos revisar una variable, hacer su cuadro de distribución y ver los elementos que vamos a identificar. A ver, Brian. Señora Sí, Tucuri, profe. estoy a su disposición. Perdonen. Vamos a pasar lista de una vez. De pronto alguien quiere, a ver, una pregunta rápida. Score de mañana. No despiertan. Profe, ¿qué hacemos? Visión. Me dice mi programa. Se va mi señal. Se va. Se va en alianza para campeón. A ver, no se preocupen. De repente es la señal mía. No, pero yo estoy al máximo acá. A ver, asistencia. Todos ven la pantalla de asistencia. Vamos por el primer curso, que son solamente 6 estudiantes. Pole Bici está. Carly Guerrero también está. Grecia Luna, por supuesto que está.
Vilma Moreno también está. Perdóneme, Ruby Moreno sí está. Naiper Pariona también está. Michelle Pineda, me parece sí le he visto. Michelle, Sí, estaba, profe. sí estaba, ¿no? Sí, yo recuerdo hablar. Seguro tiene problemas con la línea. Sí, el problema de la línea es un problema, por ejemplo, de Movistar, de Claro. No teníamos previsto de tener tanto uso de Internet, ¿no? Mi programa. Profe, ya me llamó. Sí, señorita Grecia, ya la llamé. ¿Usted cree que le voy a poner falta, señorita Grecia? Si usted creo que es de las primeras que llega al aula. ¿Ah? Nunca ha faltado usted. Muy bien, ver todo. Miguel Alfaro, Brian Astucuri, Flavia Barahona, Paul Caballero, Carlos Guillermo Odam, Olmer Olawivel se retiró, Débora Pasano. Presente. Buenas noches. ¿Cómo está, señorita Pasano? Y Jorge Riva. Sí, profe, acá estoy. Profe, disculpe, ¿me puso lista? Miguel Ángel Alfaro, ¿no? Ahora sí. Gracias. Muy bien, entonces estaría escuchar la exposición de Brian. Brian. Sí, perdón, tenía el micro apagado. Vamos a presentar el trabajo y voy a compartir pantalla. Ya, correcto, excelente. Mientras van repartiendo, me van indicando quiénes son los integrantes de ese grupo. Profesor, son Ya, Grecia Brian. Daniela. Dame un segundo, por favor, Débora, que quiero responderle a Grecia Daniela. Ya no, profesor. Grecia, la próxima clase vamos a hacer más puntitos. Por si acaso, todos los 3 grupos tienen un punto adicional por haber presentado su trabajo el día de hoy. Faltaba solamente el grupo de Brian. Entonces, los puntos de esta semana ya están acumulados, Grecia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ok. Este grupo, por favor, me ayuda. Está la señorita Débora Pasanov. Sí, y Brian Astucuri Lucas. Y el tercer integrante. Creo que éramos 5, pero... Sí, en realidad somos 5, pero no recuerdo ahorita su nombre, o no sé si me estoy equivocando. Ya. Porque yo tengo acá... Está Miguel Ángel Alfaro Castillón, Olmer Alejandro... A ver. Que ya no está, Está creo. Débora Pasanov, Brian Astucuri. ¿Quién más, por favor, Brian? Miguel Ángel. ¿Miguel qué? Miguel Ángel Alfaro Castillón. Ya. Y...
¿Cuántos son ahí? ¿6, 5 o 4? Somos 4, ¿verdad, Deborah? Sí, éramos 5, pero ya Olmer creo que ya no está. ¿Quién? Hola, Wiven, sí, ya no está ya. Ujú. Ya, listo, entonces... a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 estudiantes. Listo, muy bien. Vamos adelante. Por favor, agranda un poquito más la pantalla si fuera usted tan gentil, compañero Brian. Una más. Una más. Ahí está. Perfecto, ahí está. Del 1 al 5, ¿qué tan relevantes consideran los siguientes elementos al elegir acudir a un restaurante? Muy bien. Recuerda que esta pregunta es muy bien, está muy bien redactada porque te va a permitir identificar cuál va a ser tu propuesta de valor. Si la calidad del servicio, la fachada del lugar, la ambientación y espacios, buenas comidas. Entonces, de pronto, usted va a encontrar que la calidad del servicio, entonces su propuesta de valor va a ir apuntada a la calidad del servicio. Sin embargo, sería ideal, como les he dicho a todos los estudiantes, poner una primera pregunta de apertura como ¿qué edad tienes? ¿Listo? Sí, ok. Sí, eso no Ok. está perfecto. Lo tienen en Word, no han hecho todavía el Google Form. No, o sea, Pregunta. primero lo estamos haciendo en Word para luego si hay errores, corregirlos y luego pasarlo a Google Forms. Sí, lo que pasa es que ya estábamos haciendo el documento, empezamos haciendo el índice, introducción, todo eso y la encuesta, y lo hicimos ahí primero en el documento. Ok, entonces puedo descansar tranquilo sabiendo que sí manejan el Google Form o el formato de encuestas. Sí. Sí. ¿Sí? Ya, ok. Muy bien. Segunda pregunta. Mencione un restaurante cuyo espacio visual sea de su agrado. Ahí sigue bajando. Mencione un restaurante cuyo espacio visual sea de su agrado. ¿Y cuál es el restaurante? El tema se supone que es de los restaurantes en Barranco, así que sería un restaurante de ahí, pero no sabemos cómo. Claro, aquí yo les sugiero que busquen, así como hemos en otros trabajos, hemos identificado distritos donde se pueda producir un estado de conciencia porque les agrada, etcétera. A mí me gustaría que de pronto escojan, no sé, 5 restaurantes menos. No. Ya. Porque ahí podrían escoger 5 restaurantes, ¿no? Mencione un restaurante cuyo espacio visual sea de su agrado. Por ejemplo, ¿no? El restaurante 1, el restaurante 2, el restaurante 3, el 4 y el 5. Ustedes van a saber que a las personas que van a entrevistar más les atrae ese tipo de restaurante. Pero ojo, si yo voy a hacer un trabajo sesgado desde el punto de vista solamente para Barranco, las personas que entreviste solamente deberán de ser de Barranco. ¿Por qué? Porque si esa encuesta me la envías a mí, y al no saber yo responderte, posiblemente la encuesta pierda el grado de confiabilidad. O podría ser también un poco más de los restaurantes en Lima, en vez de que sea en específico de algún distrito. Eso es lo que yo quería provocar en usted, señorita Débora. Usted me dice, ahora sí lo abrimos. ¿Correcto? Ahora sí lo abrimos. Y usted escoja 5 restaurantes en Lima que usted considere lo más representativo. San Antonio, Bistec, El Hornero, no sé. Usted escoja 5 y las personas que usted entreviste o les va a entregar la encuesta, le van a decir qué tipo de restaurante son los que prefieren.
¿correcto? Muy bien. En la pregunta número 2 contiene dos subpreguntas o dos variables adicionales. ¿Qué sensación le produce estar en ese lugar? ¿Cuáles son los olores que pueden identificar? ¿Qué buscamos ahí, Débora? De pronto, la segunda pregunta, los acápites de la segunda pregunta podríamos dejarlas de lado para una siguiente encuesta, pero para esta encuesta básica considero que no deberíamos incorporarla. Sí, Pregunta profesor. número 3. Ya. Pregunta número 3, por favor. ¿Considera que los restaurantes en Barranco tienen un espacio visual atractivo? O aquí sí le cambiamos los restaurantes en Lima, ¿no? Ujú. ¿Tienen un espacio visual atractivo? Sí, todos, solo algunos. De repente podríamos... sí, está bien, sí. Algunos, todos. Sí, todos, sí, solo algunos. Sí, estaría bien. Cuarta pregunta. ¿Cuánto crees que los colores... ¿la encuesta de qué trata, Débora? ¿Cuál es la pregunta básica? Ah, estás teniendo problemas con tu micrófono. No se preocupe, no se preocupe. Yo voy a ir narrando lo que usted, como está siendo grabado, voy a ir narrando y ustedes van a ir corrigiendo una vez que leas lo que yo estoy explicando. ¿Sí? No se preocupe, señorita Débora. Probablemente suelen fallar cuando más lo necesitamos. En la pregunta dice, número 3, considera que los restaurantes en Lima, ¿no?, tienen un espacio visual atractivo. La que sigue, por favor, número 4. ¿Cuáles cree que son los 4? Ahí estamos. ¿Cuáles cree que son los colores? ¿Cuáles cree que son los colores más representativos de los restaurantes presentes en Lima? Entonces, ahí tendría que poner una carta de colores, 4 o 5 colores, para que ustedes puedan identificar. Pero, ¿el color me va a determinar algo? De repente esa pregunta la dejamos para después. ¿No crees que es importante que los restaurantes tengan publicidad, señalizadores y animación? Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Qué crees? Entonces, totalmente de acuerdo, ¿no? Con muy poco de acuerdo. Hagamos una escala de Likert. En la número 6 dice, ¿cuál es para una buena colorimetría en los restaurantes? ¿Puedes poner, por favor, el inicio, la primera pregunta? ¿Y cómo se llama el tema? Ya, profesor, ahora sí. ¿Me escucha? Ah, ahora, fuerte y claro, Débora, muy bien. Ah, entonces no podemos, miren la importancia de la pregunta, ¿no? La pregunta de investigación es la importancia de la colorimetría en la visual merchandising en los restaurantes de Lima en la actualidad. Enfoque quali es una de calidad, correcto. Entonces, ahora sí, vamos bajando. No podríamos eliminar ninguna de color. Sigue bajando, por favor. Primera pregunta, ¿dónde está la encuesta? Primera pregunta, ¿qué relevantes consideras los elementos de elegir en acudir a un restaurante? Calidad, fachada, etcétera. Está perfecta. Segunda, menciona un restaurante cuyo espacio... sí, correcto. Tercero, ¿consideras que los restaurantes tienen un espacio visual atractivo? Correcto. Tercera, cuarta. ¿Cuáles crees que son los colores? Entonces, Débora, Sí, profesor. ¿cuáles crees tú que son los 4 colores
que son más llamativos en una fachada para un restaurante? Celeste, rojo, naranja, me falta uno. Que atraen la atención, o con los que Independientemente, abren el apetito. correcto. Entonces, usted identifique esos colores y los coloca en esta parte, ¿no? Ujú. ¿Crees que los colores va a cambiar la vez? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles cree que son los, qué colores, ¿no? Cuatro. En la número 4, ¿qué color es el más representativo de los restaurantes? Y vas a anotar 4 colores. Voy a ponerte un color cualquiera, azul, negro, verde y rojo. Listo. De pronto te sale el azul y la colorimetría azul, ¿qué te indica? Tranquilidad, paz, armonía. Si fuera amarillo, inteligencia. Si fuera naranja, entonces tendrías que tener tu carta de interpretación de colores, ¿correcto? Muy bien. Pregunta número 5. ¿Cree que es importante que los restaurantes tengan publicidad en el historial de animación? Sí. Aquí tenemos una de verdadero o falso. Sí, ¿no? Número 6. ¿Cuáles crees que son los colores para una buena colorimetría en los restaurantes? Ahora sí le puedes de pronto poner una gama un poco más amplia para que la persona pueda marcar más de un color. El número 7, por favor. Número 7, ¿consideras importante el rol de merchandising y visual? Aquí igual, ¿no? Una de verdadero o falso, sí, ¿no? ¿Crees que es importante la colorimetría en el visual merchandising en los restaurantes de Barranco? Igual acá, sí, ¿no? ¿La fachada de un restaurante influye mucho en el merchandising visual? Sí, ¿no? Igual, verdadero o falso. ¿Con qué frecuencia visitas los restaurantes de Barranco? Aquí sí puedes, puedo seguir viendo más abajo, semanalmente, mensualmente, ¿no? Semanal, podríamos ser diario, semanal, mensual, para eliminar el anualmente. Diario, semanal, mensual. ¿Sí? ¿Qué tan probable es que vuelva a los restaurantes de merchandising de Barranco? Muy probable, poco probable. En la 11, por favor, genera una escala de Likert, donde puedas tener el 1 como poco probable, el 5 como probable y el 10 como muy probable. ¿Correcto? Ya. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? No, esas son todas. Excelente, porque aquí, en esta de acá, estás teniendo tu pregunta de cierre, ¿no? ¿Qué tan probable, ¿no?, es que vuelvas a los restaurantes de merchandising de Barranco? Estás haciendo una pregunta cerrada para poder, no, una pista. Ojo para todos, después de que se genere la última pregunta, algo importante que no lo había considerado y que es importante que lo haga es agradecemos su participación en esta encuesta, como lo dicen al inicio, de carácter académico, ¿no? Y el tratamiento de su data será de acuerdo a lo normado por ley, ¿no? Es una redacción de salida. Muy bien, chicos. Hagan las correcciones que les he Gracias, pedido. profesor. Y la próxima semana, esta semanita, hagan las correcciones, envíenlo a sus compañeros 40, y si no lo consiguen los 40, pueden ser 30, pero ya vayamos trayendo para la próxima semana y sentarnos y hacer, yo voy a hacer una variable, voy a hacer las tablas de frecuencia para que ustedes vayan haciendo lo mismo en las 7 o 10 variables que tienen por trabajo. ¿Correcto? Profe, Muy bien. disculpe por la bulla que vi en mi cuarto, sino que mi papá está tomando clases y está con todo el volumen. ¿Está tomando qué? Clases. Ah, tu papá también estudia. Sí, O tu también papá es estudia. profesor. No es docente. En la empresa le hace tomar unas clases ¿Dónde trabaja tu papi? en Sedapal. Ya, sí, en realidad, no te preocupes, hijo, es parte del entorno. Sí, disculpe. No, hijo, no. Ok, te lo digo más claro. Acepto las disculpas,
pero entiendo y comprendo la situación, ¿no? Por eso es que yo me tomé la libertad de apagar el micro, ¿no? Sin ningún problema. ¿Le dijo? No hay ningún problema. Salar el perro, se hace todo un relajo, pero es parte del negocio, es parte del negocio. Entonces, la próxima semana vamos a utilizar, yo quiero que hagan un buen trabajo, vamos a utilizar los espacios, yo hago una muestra de una pregunta de datos agrupados y una pregunta de datos no agrupados, y ustedes van a ir desarrollando la de ustedes. Voy a hacer la interpretación de una variable, qué es lo que dice la variable y qué se recomienda con esa variable. ¿Correcto? Entonces, por favor, a todos los grupos encuestas, envíenlas para que la próxima semana, alguien que por favor me presente su encuesta. Nosotros le podemos prestar si quiere. Por favor, Sniper, ¿me puedes prestar tu encuesta? Le comparto o le envío el link. No, compártela, hijo, para guiarte en una cosa. ¿Saben ustedes cómo obtener la hoja de cálculo de la encuesta? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, yo sé que estoy enfrentándome a chicos muy tecnológicos, entonces, si hubiera alguna pregunta, ¿cómo se llama? La hoja Excel, la próxima clase lo vemos con bastante detalle. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda sobre lo que ya estamos avanzando? Debemos estar más o menos, la encuesta sola es más o menos como el 30% de la chamba. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre lo que estamos haciendo, su proyecto, su examen final de estadística? La próxima semana vamos a ocuparnos de una variable y todo lo que debe de componer una variable, la tabla de frecuencia, la interpretación de la tabla de frecuencias, hasta inclusive un pequeño gráfico que es lo que tienen que hacer. ¿Correcto? ¿Ya lo estás haciendo? Sí. Lo que estás haciendo ahorita es tu examen final. Hasta donde lleguemos la continua 4 tiene doble valoración. La continua 4 es todo lo que vamos a generar y el examen final tiene el complemento de la exposición. O sea, vamos a ir agarrados de la mano, examen final y evaluación continua 4. Para la evaluación continua 4 debemos de tener toda la parte documental redactada, correctamente hecha. Yo la voy a verificar y vamos a calificarla. Y luego usted va a dar un examen final sobre lo mismo, pero ya no escrito, sino usted va a exponer sobre el trabajo que realizaron. Alguien le pregunte sobre cómo hacer una encuesta, ustedes van a hacer la encuesta y todo lo que implica hacer una encuesta. A mí me gustaría, por ejemplo, ya dijo, hacer SPSS, ¿no? Que son herramientas estadísticas para ciencias sociales, un poquito más avanzadas, con variables múltiples, pero no, ustedes no van a utilizar eso, ustedes van a utilizar lo esencial, lo transversal, y esto lo va a ayudar bastante, ¿correcto? Por favor, chicos, ¿tuvieran alguna duda, sugerencia, pregunta, queja? Nada. No, profe, ¿Lista? se comprendió todo acerca de el parcial. ¿Qué pasó con el parcial, Sniper? No, digo que sí está bien, que sí lo entendí acerca de lo que vamos a hacer. Para el examen final. Ajá, de los avances que estamos mostrando y todo lo demás. Sí, hijo, hay que ir avanzando. Cualquier duda que tengas, pregúntame para yo saber resolverlo. Yo necesito que ustedes hayan aprendido estadística,
mucho o poco, pero lo que hemos aprendido lo sepan al revés, al derecho y sin ningún problema. Listo. Si no hay más preguntas, doy por concluida la clase el día de hoy. Los espero el próximo jueves 19 de noviembre, para ya ir verificando sus avances. Ya deben estar bastante avanzados sobre sus trabajos. Les pido por favor que vayan enviando las encuestas a sus compañeros para que puedan resolverlo. No necesariamente tienen que ser de UCAL, pueden ser también de otros lugares. En el caso de si estamos haciendo focalización en UCAL, yo sugeriría que abran para tener muchísimo más posibilidades. La próxima semana vamos a trabajar sobre su examen final para que ustedes puedan tener no una plantilla, pero es una idea. ¿Listo? Para mí ha sido siempre, como siempre, un gusto estar con ustedes. Les agradezco vuestra participación. Lo bueno es que somos pocos, no somos solamente 13 en el aula, y eso nos permite trabajar de una manera bastante holgada. Muchas gracias, chicos, y nos vemos el próximo jueves. Ok, gracias, profe. Nos vemos. Profe. Que tenga una bonita Gracias. noche.